hacer, obviamente, crecer más rápido y diversificar el riesgo. Y también optimizar, por supuesto, los recursos. Entonces, este es el objetivo primordial de expandirse, de internacionalizarse. Y dentro de lo que es la internalización, lo más importante es lo que yo llamo empezar bien. Y para empezar bien necesito armar una estructura adecuada, ¿no? Es decir, si yo me estoy expandiendo, seguramente ya voy a contar con más de una entidad legal o con operaciones en más de un país. Entonces, acá traigo un poco la idea de Peter Drucker, que si bien es un pensador que tuvo su auge en la década del 80, del 90, del milenio pasado, y en otro ámbito de referencia, él hablaba de que si bien una organización no asegura resultados, ¿no? La mejor organización, hablaba él comentaba que una estructura equivocada garantizaba el fracaso, ¿no? En su momento lo hablaba dentro de lo que es la estructura interna, porque, bueno, era otro momento donde no había tanta globalización. Pero bueno, ya destacaba Peter Drucker, que fue un innovador en cuanto a lo que es el management, ¿sí? El management actual, que hoy obviamente tiene otras corrientes y que hay otras tendencias también más novedosas, pero él hablaba de la economía del conocimiento, digamos, fue un precursor. Y hacía especial hincapié en este tema de la estructura, que es la parte que yo me quiero focalizar en esta slide, por lo menos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estructuración, también, ¿qué es lo que entendemos? Como yo les decía, en principio, tiene que ver que cuando nos estamos expandiendo vamos a tener más de una entidad, y lo que tenemos que entender es cómo organizamos estas entidades, ¿no? ¿Cómo las vamos a organizar? ¿Qué estrategias vamos a tener? ¿Qué estrategia a nivel financiera, sí? Y cómo vamos a poder cumplir con lo que es las leyes fiscales, ¿no? Y todas las leyes regulatorias en sí mismas. Pero también esta organización nos va a permitir ser eficientes a nivel no solamente fiscal, sino también operativo, porque muchas veces vamos a ver las ventajas en uno y otro país de establecernos ventajas competitivas, tanto para la compra o adquisición de productos o de servicios, y también para las ventas. Entonces, la estructuración tiene que ver con eso, con ver cómo van a interactuar las distintas jurisdicciones y las distintas entidades que vamos a tener, y bueno, de alguna manera reducir la carga fiscal de estas entidades, como les decía, cumplir con la normativa, maximizar de alguna manera la eficiencia operativa, y por supuesto, muchas veces esta estructuración nos va a permitir proteger activos. Y dentro de lo que es la estructuración, voy a tener que tener en cuenta, obviamente, para poder dar una estructura adecuada, voy a tener que deconstruir el negocio. O sea, voy a tener que analizar el modelo de negocio, ¿sí? Voy a tener que entender quiénes son mis potenciales inversores, o hoy mismo, de dónde son los founders, o sea, dónde residen, para entender qué impacto fiscal va a tener a la hora de la extracción de los dividendos, si voy a tener cargas fiscales o no, cómo voy a hacer el cost management y el revenue management, si voy a estar en una holding o no, y en qué países voy a hacer el soft landing. Entonces, del análisis del modelo de negocio, básicamente, voy a poder dar con la estructura adecuada, ¿no? Porque no hay un manual para la estructura adecuada, sino que voy a tener que desagregar y entender las variables de mi negocio para poder establecer la estructura adecuada. Entonces, ¿una startup necesita constituir una holding? Y bueno, la verdad que yo creo que sí. Por ahí no es el primer paso, pero sí es un paso necesario, porque en definitiva la holding lo que hace es administrar la tenencia accionaria del resto de las entidades. Por otro lado, concentra la tenencia de las acciones, ¿sí? Es parte del centro financiero, digamos, de ahí se pueden tomar decisiones estratégicas y bajarlas a toda la compañía. Entonces, para mí tener una holding es sumamente importante, ¿no? Y después habrá que analizar, bueno, dónde se establece esa holding, de nuevo, para entender y para eficientizar el impacto fiscal. Hoy por hoy, las startups no es que no quieren pagar impuestos, sino justamente lo que se trata de buscar es una mayor eficiencia, ¿sí? Entonces, bueno, el diseño de la estructura es un punto fundamental para lograr la mayor eficiencia tributaria, y como les digo, no solamente tributaria también, a nivel operativo también, ¿sí? Y muchas veces hasta de flujo de fondos, ¿no? Por costos que pueden estar asociados al movimiento de los fondos. Así que son un montón de variables que influyen en lo que es la estructuración. Bueno, acá, de nuevo, un poco lo que ya les dije, digamos, ¿qué es lo que hace la holding? Es, bueno, acumula la propiedad de las sociedades, ¿sí? Recibe el dinero de los inversores, administra estos fondos que se reciben, ¿sí? Permite, como les decía, tomar decisiones estratégicas, permiten obtener una eficiencia tributaria,
Y también aislar los riesgos, ¿no? Porque al tener estructurado de cierta manera en cada país, como que se van aislando los riesgos. Y muchas veces incluso hasta la propiedad intelectual se puede aislar en una entidad separada. Entonces, por eso es tan importante para mí y es la base de un buen funcionamiento corporativo el tema de la estructuración a nivel global, ¿no? La estructuración de la compañía en sí mismo. Así que para mí es muy importante, en la medida de lo posible, armar las bases, tomarse el tiempo de, al iniciar el negocio, tomarse el tiempo de armar esta estructura y a futuro nos va a evitar muchísimas contingencias, ¿sí? Bueno, ¿qué es el soft landing, no? Porque hablamos mucho del soft landing y creo que todo el mundo entiende a qué nos referimos, pero básicamente el soft landing es ingresar en un nuevo país, en un nuevo mercado, ¿sí? De la manera más suave, eficiente, minimizando los costos iniciales, ¿no? Y los riesgos también. Para eso voy a necesitar un apoyo cultural, algún socio estratégico que justamente me haga este camino, me lo allane el camino básicamente, me lo haga más liviano, me dé el soporte adecuado para poder hacer todas las inscripciones, ¿no? Y en nuestro caso particular en CFO, que lo hacemos también obviamente de manera remota, sin que el founder tenga que viajar a hacer la incorporación en un país específico. Así que el soft landing se entiende desde ese lado. Hay una pregunta acá, Sí. realmente. Nosotros, por ejemplo, en la empresa del startup que estamos iniciando, nosotros, pues, parte de los socios estamos en Honduras y parte de los socios en Argentina. Y Sí. nosotros, pues, queríamos registrarnos en un país nuevo. Y hay desde opciones de ver abogados hasta ver equipos contables o estudios de contables para entrar a cada uno de los países. ¿Cuál sería la manera más eficiente realmente? Y si cabría esto en un concepto de soft landing. Sí, por supuesto. Bueno, justamente el concepto del soft landing que manejamos tiene que ver con eso, con prestar una solución integral. Es decir, que puedas centralizar en un solo punto de contacto todas estas necesidades que vos muy bien decís, ¿no? Porque, como bien decís, hay cuestiones legales, o sea, ya el soft landing, la incorporación a la sociedad es una cuestión legal, pero también vas a tener para ahí el registro de la marca. Recuerden que el registro de marca se hace por país, entonces va a haber varias cuestiones legales a solucionar cuando haces el ingreso a un mercado. Después vas a tener el tema del compliance, o sea, que tiene que ver con el cumplimiento contable y fiscal también en ese país. Entonces, en ese sentido, CFO, digamos, la idea está pensada justamente de apoyar en todos esos sentidos y dar una solución en un solo lugar. Justamente para evitar esto que decís, de tener que hablar con un despacho contable, un despacho impositivo, un despacho legal. Obviamente que hay especialistas en cada una de las materias y es muy difícil centralizar en un solo punto de contacto, en lo que digo es que recaiga solamente en una única persona que te pueda dar todas las respuestas, porque obviamente que siempre hay que recurrir al especialista, ¿no? Lo que hacemos nosotros es recurrir al especialista en cada uno de los países, ¿sí? Para los temas que obviamente nos exceden. Y por eso hablaba de esto, del soft landing justamente tiene que ver con esto, con tener un apoyo, tener un partner que tenga un apoyo en el sentido de que si hay que hacer adecuaciones del producto, ¿no? Eso creo que lo vamos a ver un poco también después en el transcurso de la charla, pero si hay que hacer algún tipo de adecuación regulatoria o alguna cuestión más cultural, es bueno tener un aliado estratégico local, ¿no? Así que no sé si contesta tu pregunta, Jorge. Sí, realmente solo y no sé si esta va a ser la naturaleza o está bien la naturaleza de hacer preguntas mientras vas, o preferís que te hagamos preguntas al final. No, como quieran, no hay problema, no hay problema. Okay. Bienvenidas preguntas, para mí es más dinámico, porque si no es como que siento que hablo sola, así que no. Excelente, dale. Bien, bienvenidas las preguntas. Bueno, entonces avanzo un poquito. ¿Qué motiva el soft landing? Bueno, básicamente dijimos esto, ¿no? Avanzo porque me preparé unas slides de lo que es en sí mismo. El soft landing tiene que ver muchas veces, puede ser con una holding obviamente, pero también con la sociedad operativa. Entonces, ¿qué es lo que determina hacer el soft landing en un país para una entidad operativa, ¿no? Y ahí lo que va a marcar realmente la necesidad o no de establecerse tiene que ver, más allá de ventajas competitivas que pueda tener del mismo negocio, ¿no? Que puede hacer cuestiones más operativas, como te digo, de costos, que tener un proveedor, o el talento, ¿no? Hay distintas cuestiones que nos van a llevar al ser un soft landing, cuestiones fiscales, pero realmente lo que termina motivando de la experiencia, de lo que yo veo, lo que más motiva el soft landing, o sea, incorporarse en un país, son los temas comerciales, digamos. Tenés un cliente que, bueno, que necesita que le factures localmente, y bueno, la verdad es que termina siendo como el factor principal, si se quiere, para decidir incorporarse en un país, ¿no? Tener una sociedad, instalarse, todo lo que eso conlleva, ¿sí?
Y de nuevo, va a haber otras cuestiones, obviamente las regulatorias también, que a veces por una cuestión regulatoria en ciertas industrias también tengo que hacer soft landing porque tengo que cumplir con ciertas licencias o ciertos requisitos legales en el país que me van a permitir llevar adelante o a cabo mi negocio, ¿sí? Entonces van a ser diversos. Pero lo que sí hay que entender que tener más estructura, más entidades, conlleva un costo más alto, ¿no? Entonces, también hay que ver ese costo-beneficio muchas veces y tener un análisis proyectado de cómo va a ser la operación en ese mercado para ver si es viable el soft landing también, ¿no? Porque, repito, el soft landing conlleva gastos más altos en el sentido de que voy a tener que cumplir con los impuestos locales, voy a tener que tener una administración, voy a tener que tener un representante legal, ¿no? Entonces es importante como, bueno, estar seguros de dar también ese paso, ¿no? Y con respecto justamente a esto, lo que yo quería como que se lleven también de la charla un poco, ¿cuáles son los requerimientos mínimos para el soft landing en la TAM? Dentro de los requerimientos mínimos, más allá de, bueno, obviamente, de al principio hacer un análisis de la viabilidad del nombre de la empresa, ¿no? Y, digamos, cuestiones más básicas, como hacer el registro, obviamente, redactar el acta constitutiva con el soporte legal adecuado, o sea, hacer los registros en registro público. Es muy importante tener un representante local, lo que ya les mencioné, un representante local, que pueda, digamos, darnos el dinamismo y la facilidad operativa de hacer los trámites mientras nosotros no estamos físicamente en ese lugar. Así que el tema de los apoderados, que nosotros lo hacemos, digamos, en instancias del acta constitutiva muchas veces para abaratar costos y para ya dejar 100% operativa la empresa, yo creo que eso es uno de los puntos neurálgicos o más importantes o más críticos, ¿no? Para poder lograr que la empresa esté correctamente en funcionamiento. Después, otra de las cuestiones comunes que se ven en Latinoamérica es el registro de la inversión extranjera. En todos los países, digamos, cuando uno hace un soft landing, va a necesitar hacer un registro, o sea, si soy un inversor extranjero, hay que hacer un registro en algún ente específico. Por ejemplo, no sé, en México es el RENIE, ¿no? Que es el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, en Colombia es el Banco de la República. O sea, en cada país tiene sus propios requerimientos. En Argentina será el Registro Público de Comercio de cada una de las jurisdicciones. Entonces, esto de hacer el registro de la inversión extranjera es muy importante porque después si hay modificaciones en lo que es la tenencia accionaria o en cualquier cuestión más importante, digamos, a nivel negocio, digamos, a nivel estructura corporativa, puede tener un impacto, puede haber multas, ¿sí? Sí, Jorge. Estás muteado. Respecto a esto de registrar la inversión extranjera, estaríamos viendo esto en línea con lo que sería una escritura de constitución o escritura de sociedad, principalmente para denotar o delinear la inversión para ser parte, para la inscripción de la empresa. Realmente no es mucho más que eso. No tiene repercusión impuestuaria en ese momento. No, para nada. Son requisitos más formales, pero que muchas veces se olvidan y después pueden traer complicaciones a la hora de ciertas actualizaciones, modificaciones o movimientos accionarios. Entonces es importante llevarlo a cabo. Nosotros cuando hacemos el soft landing, digamos, esto ya está contemplado en el servicio de soft landing, así que no hay problema. Pero bueno, conozco casos de otros despachos que hicieron, digamos, algún tipo de soft landing y no lo hicieron y después trajo ciertas complicaciones porque había que hacer cambio de nombre, de sociedad, distintas cuestiones, que la verdad que esto fue como una barrera o una demora en cuanto a los trámites. Bueno, luego obtener la clave, obviamente, de identificación fiscal en cada uno de los países. Por supuesto, también dentro de lo que es el soft landing, aperturar una cuenta bancaria. Obviamente, sin una cuenta bancaria no vamos a poder operar, por lo menos teniendo una entidad local, ¿no? Porque estamos acostumbrados por ahí a las billeteras o a otro tipo, pero bueno, eso nos facilita las operaciones cross-border, pero por ahí sin una entidad, pero al tener una entidad vamos a necesitar una cuenta bancaria, ¿sí? Y bueno, obviamente cumplir con las obligaciones fiscales que nacen al inicio de la sociedad, ¿sí? Nosotros el soft landing generalmente lo hacemos con gente local, después hace un flip de acciones, que no es más que la cesión de esas acciones, esto de modo tal de agilizar los trámites, ¿sí? Porque muchas veces por ahí si hay un accionista que por ahí es una empresa del exterior, hay que hacer, digamos, algunas traducciones o incurrir en ciertos costos que, bueno, hacen el proceso más extenso. Entonces lo hacemos a través de
socios locales, ¿no? Gente de nuestro equipo muchas veces, y enseguida se hace la sesión de las acciones. Bueno, avanzamos un poquito más. ¿Cuáles son justamente los errores más comunes que de la experiencia puedo comentarles? Bueno, esto que les comentaba justamente, el tema de no registrar la inversión extranjera o no tener un apoderado de confianza que nos dé el soporte adecuado, necesario para poder atender también todos los requerimientos y todas las necesidades que se presentan a nivel local, ¿sí? Otras de las cuestiones que muchas veces puede pasar cuando hacemos un soft landing así remoto es que por ahí el estudio de abogados o no lleva los libros corporativos o no se los envía después al estudio contable, entonces no son llevados en forma correcta. Estas son unas cuestiones que por ahí no son tan críticas, pero pueden pasar que se olvidan justamente por este motivo, que no son tan esenciales para empezar a trabajar ya, o para estar 100% operativos, pero son cuestiones que hay que cumplir realmente, ¿no? O no realizar las altas de los impuestos, y obviamente una de las cuestiones fundamentales es por ahí no tener mapeado las regulaciones locales o las restricciones locales, que puede llevar incluso, como les decía anteriormente, a tener que hacer alguna modificación en mi servicio, ¿no? O en mi producto, que lo tengo que adecuar de acuerdo a las demandas culturales locales, ¿no? Eso entre otras cosas. Y así, para pasar un poco rápido, también quería que se lleven, digamos, cuáles son los tipos societarios más comunes en Latinoamérica, ¿no? Que creo que ya los conocemos todos, no me voy a detener demasiado, ¿sí? Sabemos que están las sociedades anónimas principalmente, las sociedades de responsabilidad limitada, y también en lo que es la TAM se ve bastante lo que son las sociedades simplificadas, ¿sí? Para no detenerme demasiado, obviamente, una explicación básica, las sociedades anónimas en general, digamos, obviamente, digamos, hay acciones, en cambio la sociedad de responsabilidad limitada son cuotas partes, entonces lo que tiene el tema de las acciones es que, digamos, son más fáciles los trámites de cesión de las acciones, ¿no? En cambio, en las cuotas partes es como un poco más engorroso muchas veces los trámites que hacen en los registros públicos. Y, por ejemplo, para el caso particular, por ejemplo, de México, si alguno está interesado, está lo que es la SADCB, que les traigo así como algo más también para comentarles, que son las sociedades de capital variable. Entonces, son de capital variable justamente porque tienen la flexibilidad de que no hay que modificar el estatuto. Está la SAPI, que es la Sociedad Promotora de Inversiones, y que va a permitir también, por ejemplo, tener distintos tipos de acciones con distintas preferencias y distintas facilidades, digamos, ¿no? De tener distintos tipos de acciones con distintas, como digo, sí, preferencias sobre todo y derechos, ¿no? Básicamente. Y después están las SAS en Latinoamérica, como por ejemplo en Argentina o en Colombia. Tenemos las SAS que admiten un único socio también, que eso está bueno porque, bueno, si tenemos una holding ya es más fácil que quede toda la tenencia accionaria en esa holding, por ejemplo. Así que, en definitiva, no demorarme mucho en este punto porque creo que es bastante conocido para todos. La SAS es más flexible, obviamente, que el resto de las acciones a nivel corporativo, ¿no? La sociedad anónima puede tener la necesidad de algún tipo de sindicatura o de autoridad de contralor, ¿sí? Y bueno, justamente la SAS también tiene esa facilidad de que manejan las startups de requerir menos capital también muchas veces, así que en las ocasiones en que está disponible en Latinoamérica la SAS se utiliza muchísimo, ¿no? Para las startups. Bueno, y ahora nos adentramos un poquito para que tengan una idea de lo que son las obligaciones tributarias, sin entrar en mucha profundidad. Obviamente cada país tiene sus peculiaridades, ¿no? A nivel tributario, pero a grandes rasgos las obligaciones fiscales son siempre las mismas, por lo menos las generales, ¿no? O las básicas. Así que mi idea era también que se lleven en esta oportunidad alguna noción básica de qué impuestos se pagan en Latinoamérica. Seleccioné algunos países como para ver rápidamente, pero básicamente, obviamente, lo que se paga tiene que ver con, sobre todo, bueno, con el impuesto a la renta. Después, obviamente, tenemos lo que llamamos en Argentina el impuesto al valor agregado, que tiene sus matices en otros países, digamos. Y bueno, obviamente, lo que tiene que ver con la distribución de dividendos, que también está grabada muchas veces y a la cual tenemos que prestar atención, porque si nuestro objetivo final, obviamente, es obtener utilidades de cierto país, vamos a tener que tomar en cuenta cuál va a ser el impacto fiscal de obtener esos dividendos, ¿sí? Así que acá elegí algunos países que, para comentarles rápido, por ejemplo, que en México, digamos, la autoridad fiscal se llama SAT,
¿sí? Y lo que es, digamos, el NIT, ¿no? El número de identificación fiscal se llama RFC. Se presentan declaraciones mensuales y anuales, obviamente, del impuesto de valor agregado y del impuesto sobre la renta. También hay declaraciones juradas informativas mensuales, ¿sí? Que se llaman las DIOT, que se declaran informaciones con terceros. En México tenemos un impuesto sobre la renta del 30%, el IVA del 16%, un impuesto a los dividendos del 10%, y en el caso de venta de acciones, depende si es residente o no, pero un 25% sería la retención, ¿sí? Además hay impuesto sobre la nómina. Acá lo que les quiero decir es que más o menos en Latinoamérica el porcentaje de impuestos sobre la renta es alrededor de un 30%, en algunos países es un poco más alto, en algunos países es un poco más bajo, pero en general ronda alrededor del 30%, en Uruguay es del 25%, en Chile creo que es el 27%, si no me falla la memoria, pero más o menos está alrededor del 30%, ¿sí? En Perú, por ejemplo, es el 29,5%, que lo administra la SUNAT, bueno, y es el RUC, el número de identificación tributaria se conoce como RUC, y lo que es el impuesto general a las ventas, que es como el IVA, es el 18%. Y como ven, el tema del impuesto a los dividendos es similar entre un país y otro. Después en Colombia, bueno, también es lo mismo, como les decía, el tema de la presentación del IVA, ¿no? Del ICA, el impuesto de industria y comercio, que eso se va modificando un poco de municipio en municipio. El impuesto de la renta es un poco más alto, llega al 35%, que como en Argentina, porque hay una escala entre el 25 y el 35%, y en Brasil, digamos, son los países que, digamos, tienen el impuesto a la renta más altos de Latinoamérica. El que tiene impuesto más bajo es Paraguay, con un 10%, pero en general, en líneas generales, todos rondan en alrededor del 30%, entre el 25 y 35%, con un promedio del 30%. Bueno, acá también quería hacer un poco mención del tema de Estados Unidos, que tiene la complejidad, obviamente, de tener impuestos federales y estatales, bueno, y también locales. En el caso de Delaware se paga el franchise tax y obviamente el income tax, y en algunos estados de Estados Unidos el sales tax, pero eso es más bien para los residentes estadounidenses, así que bueno, no me voy a entrar demasiado. La tasa corporativa del impuesto en Estados Unidos es del 21% para la C-Corp. Las LLC muchas veces se registran como transparentes, así que tributa, si sos extranjero, digamos founder, vas a tributar por las rentas, pero a nivel personal, ¿sí? Así que esto es para las corporaciones que tributan el 21%, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los errores más frecuentes a la hora de desembarcar en algún país? Esto, digamos, les va a sonar bastante conocido, digamos, o te quedas sin plata porque no hiciste las proyecciones adecuadas, ¿no? O la necesidad del mercado no es la que uno planeó, digamos, tiene que ver más con el análisis del negocio muchas veces, ¿no? Y con el tema del cash flow. Esos son, digamos, los errores más comunes, que tienen que ver con fallas justamente en el modelo de negocio o en el análisis previo, ¿no? Y también con el tema de temas regulatorios y temas legales. O sea, básicamente es no investigar el mercado o no evaluar los riesgos, ¿sí? Que pueda haber, como por ejemplo en Argentina, bueno, ahora se está modificando un poco la situación macroeconómica en Argentina, pero si hay fluctuaciones cambiarias, ¿sí? Si hay inestabilidad política, estas cuestiones que son extra, digamos, al negocio, ¿no? Cuestiones que justamente no son inherentes o no son tan controlables, también las tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el soft landing, porque obviamente va a impactar en lo que es, como les decía, por ejemplo, la distribución de los dividendos o la captación de ese revenue y poder, digamos, disponerlo, ¿no? Y bueno, como les decía, el tema de las diferencias culturales, no tener una adecuada estructura, por ejemplo, que lleva ineficiencias tributarias también. Digamos, esos son, creo que yo, los errores más comunes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que les puedo hacer, ¿sí? Las recomendaciones son, como les decía, la básica, para mi experiencia y mi entender, es tener una estructura legal y adecuada desde el principio. Creo que eso es lo más importante, o sea, arrancar bien, con buenas raíces y sólidas, que nos va a permitir justamente evitar costos operativos ineficientes, evitar contingencias futuras y mantener una eficiencia fiscal. Y también proteger los activos, ¿no? Nuestros activos. Así que
yo siempre digo, el análisis de estructura inicial para mí es como, de ser posible, el puntapié inicial para prevenir cualquier tipo de contingencia futuro. Y bueno, y después, obviamente, ¿no? Que el soft landing no es, como les decía y como vimos creo a lo largo de la presentación, no es solamente un requerimiento de pasos, ¿no? Bueno, hago esto, esto, esto y esto. Tiene que ver, obviamente, con analizar bien el negocio, con poder proyectar el negocio, ¿sí? Para poder ver cuándo se puede este break-even, no alocar demasiado revenue o ver, digamos, la manera más eficiente, digamos, tener todo ese análisis mapeado va a llevar, obviamente, a un mejor resultado, ¿no? Creo que esos son los 2 tips más importantes que les puedo dejar. ¿No? Y ahora, si quieren, sí podemos realizar algunas preguntas en particular. Sí, Jorge. Ok, para mí son cosas un poco puntuales. Primero, habías mencionado al inicio de la conversación que nosotros, que uno de los motivadores principales era si tenías un cliente para la expansión empresarial y que esa era una manera posiblemente sana de registrarlo. Pero ¿qué pasa para mí? O sea, a la conversa de un montón de gente acá, que creo que la mayoría son argentinos, es que, por ejemplo, yo tengo que sacar el CDI, ¿verdad? En Argentina para registrarme como socio en una SAS en Argentina. Y eso es un proceso tardío y en muchos países existe lo mismo. Son 2-3 meses. Entonces, pues tal vez no puedes darle quizás ese lead time a un cliente. ¿Cómo es que aplicarías una táctica o recurso apropiado o un consejo apropiado a ese delineamiento de tiempo, ¿verdad? Al mapa en el que vos vas a poder trabajar y operar en un país de frente a una comercialización de productos. Eso es altamente preocupante porque si lo veo en los diferentes países que yo he operado en Latinoamérica, son 2-3 meses a 6 meses para que resulte luego de la burocracia de cada uno de los países. Y eso es altamente complicado. Y la segunda es si vos has identificado en tu experiencia en alguno de estos países un posible directorio, porque está el aspecto de confiabilidad o confianza en un apoderado legal en cada uno de nuestros países, donde existe mucho, o sea, mucho crimen de collar blanco, ¿verdad? O sea, se aprovechan de la gente y todo eso. ¿Habría un directorio o alguna referencia en algún país que habrías encontrado o keywords que nosotros pudiéramos utilizar para ubicar esto? Mirá, voy por partes. Para responderte la primera consulta, lo que te puedo decir es que justamente nosotros para acelerar los tiempos y los plazos es que hacemos los soft landing, los hacemos, digamos, con equipo local y después hacemos la sesión de las acciones. O sea, siempre vas a necesitar, si vos querés hacer el trámite de manera más eficiente y rápida, obviamente vas a necesitar a alguien local. En tu caso particular, creo que vos comentabas al inicio que eras un socio, creo que de Colombia, sos Jorge, y tenías un socio argentino, con lo cual el administrador en Argentina de una SAS tiene que ser argentino, ¿sí? Tiene que ser un residente, tiene que ser argentino. Entonces, esa pata la tenés. Ya con eso, la verdad que le das mucha más agilidad a los trámites. Para que te iba a decir algo más. Y después, lo que te quería decir es que también muchas veces vos apoderás a cierta gente para que te dé, por ejemplo, en México nos pasa que apoderamos, o mismo en Colombia, en varios países vos tenés un representante legal, pero los poderes que das no es que son amplios, son limitados, o sea, les das poder a ciertas funciones, con lo cual ahí estás cubierto. Eso para que llevarte tranquilidad. Después, obviamente, siempre es bueno contar con algún socio que te deposite confianza, ¿no? Es como cuando vas al médico. Hay muchas cosas que vos no sabés y, bueno, tenés que confiar en el profesional. Y después, con respecto a los directorios, mirá, no sé si de punto de vista así legal, pero obviamente que en Argentina tenés el Veraz o tenés algunas bases de datos que podés sacar información financiera o de cumplimiento de la persona, o incluso antecedentes penales también. O sea, hay algunas formas como que, bueno, hacer doble clic, ¿no? Yo creo que alguien que va a tener una responsabilidad como representante legal te puede pedir un O&A, o sea, se va a querer cubrir, digamos, si se quiere cubrir de alguna manera, te pide alguna especie de garantía, algún contrato de cobertura, ¿no? En definitiva, eso te demuestra que la persona realmente
creo que tiene pensado accionar bien también, ¿no? Como que, digamos, Correcto. te das cuenta, o sea, te das cuenta de cómo, un día no, perdón, te das cuenta, digamos, cómo, te vas, o sea, creo que lo vas viendo, pero bueno, si no, no sé, hoy se me ocurre, digamos, eso, consultar en algún tipo de directorio de este estilo que te digo, ¿no? Pero más que tiene que ver con cumplimiento fiscal, financiero, o antecedentes penales, que ya es un montón, pero bueno. Digamos, ¿Cómo se llama este de Argentina que mencionaste? verás, Verás. sí, hacemos chivo, sí, de la empresa, sí. Ok. Sí. Hay varios igual, pero bueno, ese es el que más me acuerdo. Excelente. Así que en ese sentido, sí, siempre hay forma. Pero bueno, obviamente tener un aliado estratégico que te brinde cierta seguridad, que firmas para un contrato de servicio, bueno, nunca va a estar, las garantías nunca van a estar al 100%, pero bueno, es una forma de cubrirse, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, a través de la formalidad con la que trabajan las personas, a través de su título profesional De la y... trayectoria también, son muchas Correcto. cuestiones. Sí, sí, sí. Y luego en cuestión de los tiempos, Sabri, como que en manejar estos tiempos y este esquema de frente a una comercialización de productos, yo sé que es muy difícil contestarlo y peor de una manera muy puntual, pero cualquier táctica, pues, es bienvenida. Táctica que vos decís a nivel comercial, decís. O sea, como que vaya, yo tengo que registrarme en un país, tengo que registrar la empresa en un país. eh, Tal vez no considere la posibilidad de un cliente o sí considere la posibilidad de un cliente, pero digamos que como vámonos por el lado del motivador, que es este cliente que vos decís, el posible cliente en Colombia, digamos, ¿verdad? Y vos vas a registrar la empresa en Colombia, pero no has iniciado el proceso para poder atender a este cliente necesitas 2, 3 meses de espacio. ¿Vos crees que ahí hay una repercusión sobre la posibilidad de realizar la venta con este cliente? ¿Te ves informal? ¿Te ves no profesional? Si vos lo comentás. Sí, mira, yo te cuento. O sea, vos, antes de crear una entidad local en un país, que justamente, como les dije al principio, digamos, creo que me traté de enfocar en lo más importante, pues es difícil hablar de compliance, ¿no? Pero antes de hacer el soft landing, generalmente uno trata o exportarle el servicio de donde está, o tener algún distribuidor, o sea, intenta otras formas. O sea, no creo que, o sea, no me ha pasado de que sea algo, una limitante. Si es una limitante, bueno, se constituye la sociedad y se avanza con la sociedad constituida. Que te repito, al hacerlo de una manera con equipo local, digamos, es mucho más rápido el proceso. Se correrá un poco más, un poco menos, lo que puede tardar a veces un poco más de acuerdo a los requerimientos es la apertura de la cuenta bancaria, o por ejemplo en el caso de México hay que pedir un turno en el SAT que puede demorar un poco más, un poco menos, pero digamos, los plazos no son extensos. En general, hoy en Latinoamérica se crea una empresa bastante rápido, dependiendo también del formato, del tipo de sociedad legal que es, pero hoy por hoy no, los tiempos no son tan extensos como para que pierdas una oportunidad. Y si no, como te digo, te repito, obviamente, primero hay otras vías que se prueban para probar muchas veces el producto o servicio, o sea, se termina o exportando, o aunque a veces no ganes o pierdas el revenue, lo terminás o exportando, o te alías con alguien que te lo revende y arreglás con esa persona de cómo le pagás o cómo te paga. Entonces, creo que en general la mayoría ya tiene probado, y me parece que es un punto importante de destacar, es probar, un buen tip es probar el servicio, como te decía, en el mercado en el cual yo me quiero instalar, porque es posible que también pueda tener que hacerlo, como te decía, adecuaciones en cuanto a las preferencias culturales, de gustos o regulatorias. Entonces, tal vez tenga que adaptar mi producto de servicio. Entonces, antes de hacer los soft landing, yo hacía bastante hincapié en que hay que hacer este análisis, ¿no? Porque justamente no deja de alguna u otra manera, agregar costos en mi estructura operativa. Entonces, no puedo perder de vista esto que puede ser crítico, porque el proceso de expansión, así como es un proceso que yo lo que quiero justamente es incrementar mis ventas, al mismo tiempo es un proceso crítico, porque me puede llegar a la quiebra total de la empresa, ¿entendés? O sea, es plata que después no voy a recuperar de otra manera. Claro, claro. Gracias, Sabri. No, de nada. No sé si Jorge, decime. Jorge Fernández, ahora.
Sí, pensando, gracias. Pensando en el tema del registro de propiedad intelectual, Sí. para matar la ignorancia, porque de verdad desconozco el tema, ¿es necesario crear la empresa, registrar la empresa antes de procesar el registro? ¿O hay algún tipo de figura en la cual la casa matriz de Delaware pueda acceder obtener un poder así a favor para procesar esa propiedad intelectual, los derechos en cada país? Mira, se pueden hacer los registros de marca, claro, depende del nombre de quién. Obviamente, si no tenés entidad legal en el país, no vas a poder registrar el nombre de esta entidad, pero se pueden hacer registros de marca, sí. Entiendo que sí, exacto. Ok, o sea que, de alguna manera, para que esté a nombre digamos, de una empresa, tiene que ser una figura legalmente constituida en ese país. Puede ser, claro, o sea, pero puede ser una persona extranjera también. Eso lo tenemos que chequear con el abogado, pero si no tenés empresa constituida en ese país, no es que no puedes hacer un registro de marca, por ejemplo. Lo podés hacer igual, de hecho, para que no te, justamente adelantás el paso como para que no te roben de alguna manera el nombre, por decirlo de alguna manera. Entonces, se puede hacer, sí, se puede. No sé si tiene alguna duda, es como que de alguna manera es difícil a veces encarar estos temas. Yo traté de concentrarme en lo que a mí me parecía más importante. Si ustedes tienen alguna sugerencia para seguir agregando temas o algo que les interese más para otra clase, para mí es muy válido, ¿no? Porque a veces, como les digo, es como algo bastante más técnico y tampoco llenarlos de información tan técnica, sino algo que realmente les sirva en la práctica, ¿no? Que a veces para ahí es más difícil. Sí. Pues de mi lado realmente es este tema lo que dice Jorge Fernández, realmente es la incorporación desde la casa matriz, divisiones accionarias, si traducen de la misma manera, mencionaste también el agregado de un socio local, esto no sería de parte de las acciones, sino que sería más del punto de vista de un socio que comisiona sobre la venta de un producto, me imagino yo. Sería Sí, más la naturaleza, pero esto estaría muy bien porque yo no estoy seguro si mucha gente lo tiene claro. Es más, si vos no me confirmás completamente, yo estoy 90% seguro, ¿me entendés? Claro, claro. Mira, lo que puede pasar también que haya una especie de country manager, digamos, no hace falta que sea socio, digamos, la persona que le puedes dar ciertos poderes, puede ser alguien que, digamos, que esté ocupando un cargo, que sea empleado también de la empresa, si se quiere. Entonces, eso también para diferenciar, ¿no? Porque, digamos, seguramente necesites alguna fuerza de venta a nivel local, pero no tiene por qué ser accionista, ¿está bien? Y le puedes dar algún tipo de poder igual, como para que pueda moverse, ¿no? Pero como te digo, los poderes siempre pueden acotarse, no son poderes amplios, cuestión de que tengas la tranquilidad, ¿no? Correcto. Y luego la tributación, ¿verdad? La tributación se llevaría siempre desde la casa matriz o pues yo sé que ya delineaste las diferentes tributaciones, pero vos estás pagando impuestos sobre la renta de cada uno de los países individuales o sería a través de la casa matriz. ¿Y qué pasa con la persona internacional también? No, digamos, a nivel local siempre vas a tener que pagar impuestos, sobre todo en el caso de rentas locales y dependiendo del país, también rentas de fuente extranjera, ¿no? Eso depende del criterio de la renta de cada uno de los países. O sea, que a nivel local se va a pagar impuestos, obviamente. Lo que sí ocurre es que al vos armar una estructuración, digamos, una buena base de estructuración inicial, lo que podés hacer es tener por ahí operaciones intercompany, por ejemplo, no sé, te es más barato desarrollar el producto en un país y el potencial de venta o el mercado de venta está en otro. Entonces, puedes tener operaciones en el grupo, digamos que de acuerdo a los convenios entre los países, puede ser con mayor o menor impacto fiscal, ¿entendés? Ese es el Sí, 100%. Te digo que el tema de la estructuración, y yo por eso quise hacer bastante hincapié en esto, el tema de la estructuración es muy importante, entender en qué países, por ejemplo, tengo más convenios internacionales o no. Por ejemplo, todo el mundo habla muchas veces de Paraguay, porque tiene, es un país de baja tributación o baja nula tributación que se le dice, pero bueno, ningún inversor te va a ir a poner plata en Paraguay, o tal vez no hay negocio en Paraguay, entonces tampoco, digamos,
yo soy de pensar que se tiene que atener a una realidad económica, digamos. O sea, no me instalo porque es más barato, porque no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, pero sí hay otras opciones, puede haber otras opciones que sí se ajustan a la realidad del negocio y que pueden ser más eficientes, ¿sí? Sin tener que terminar en un país que, como te digo, que por ahí es de bajo nivel de tributación, pero que después cuando me hagan pagos me van a retener un montón porque no tengo convenio, entonces lo termino perdiendo por la retención. Entonces ya no es eficiente. Entonces, por eso digo, el tema de estructurarse en forma correcta, o sea, no hay un manual adecuado para cada empresa para decir, no, la estructura adecuada es esta. No existe. O sea, cada negocio se tiene que analizar de forma individual para entender cuál es la estructura correcta. Sí hay algunos mitos, como el tema de la estructuración de la Cayman Sandwich, hay cosas probadas que se sabe que funcionan, pero más allá de eso, que te da como una regla general, siempre es bueno analizar también los negocios, ¿entendés? Y de las posibilidades y de las perspectivas del negocio, ¿no? Porque también puedes separar, como digo, la propiedad intelectual, o podés tener una entidad más financiera si tenés que hacer inversiones, no sé, o si estás en real estate, por ahí armás el LLC para administración de inmuebles por separado. O sea, depende mucho del negocio, de la regulación y de todo. Más allá de tener un marco como base que ya sé que, no sé, como te digo, como la estructura sándwich que funciona. Tengo que prestar atención especial y en forma particular de mi negocio, desglosar bien las operaciones, dónde están mis clientes, dónde están mis inversores, dónde están mis proveedores, dónde está mi talento. Entonces, por eso tanto hincapié, me parece, en lo que es la expansión, el tema de la estructuración. Eso es lo que yo por lo menos quería aportar desde mi punto de vista. Sí, muchas gracias. No, de nada. Bueno, estamos en tiempo ya, Facu, creo. Así es. Si no tienen alguna otra consulta, lo que se quieran despejar, la podemos dar por terminada. Sin problema. Sí, agradecido. Buena información de base. Ya trabajaremos en un desarrollo específico.